Hola a todos, soy Sayumi y hoy vamos a hablar de la vida, específicamente de cómo el anime pasó a ser algo que aparecía en mi televisor por accidente y se convirtió ahora en el eje central de mis días. Mirar hacia atrás y ver los años de trayectoria es impactante. Significa haber sobrevivido a 3 o 4 eras tecnológicas distintas. Significa recordar una época en donde el anime no se streameaba sino se conseguía, donde ser otaku no era una moda sino casi una sociedad secreta. Hoy quiero que recorramos juntos este camino, desde los cuentos que todos vimos sin saber que venían de Japón, pasando por la era de los CDs piratas y los traumas del gore en YouTube, hasta el presente. Creo que comencé como muchos viendo televisión y viendo cosas que no sabíamos que eran anime, como los cuentos de los hermanos Grimm. De por sí esta serie fue un gran fenómeno colectivo en nuestra generación. Todos la vimos en televisión abierta, pero en ese momento no teníamos las herramientas para identificarla como anime. Sin embargo, en nuestro cerebro sí se notaba la diferencia. Había algo en la paleta de colores, en el diseño de los personajes y sobre todo en que no tenía miedo de mostrar finales tristes o escenas un poco más crudas que lo que Disney transmitía. Yo me sentaba a ver Cenicienta o Blancanieves en esta versión y sentía una conexión distinta. Era una narrativa mucho más madura. Nippon Animation, el estudio que estaba detrás de esto, nos estaba educando el ojo sin que nosotros nos diéramos cuenta. Fue nuestro primer contacto con la sensibilidad japonesa. Esa capacidad de mezclar la fantasía con una pizca de melancolía. Ver esos cuentos creo que fue para muchas personas el primer acercamiento a historias que no solo terminaban siempre con una canción feliz, sino con una lección de vida. Luego entramos a primaria. Aquí el anime ya tenía nombres propios. Inuyasha, los Caballeros del Zodiaco. Eran los reyes de la tarde. Pero mi historia aquí tiene un componente emocional muy fuerte. Mi mamá. Hubo una época en donde daban Doremi. No sé a dónde ni en qué hora. No tenía conciencia suficiente como para saberlo, pero mi mamá en un acto de amor programaba el reproductor de VHS y grababa los episodios en estas cintas negras gigantes. No sé si ustedes se acuerdan del sonido mecánico del VHS con ese clac. En la noche cuando llegaba mi mamá de trabajar con el cansancio y tener listo el cassette era felicidad absoluta. Nos sentábamos juntas en la noche a ver el episodio. Prácticamente fue mi primer ritual. Ahí aprendí que el anime no solo era para verlo sola, sino que se podía compartir. Ese vínculo con mi mamá a través de una cinta grabada es lo que realmente cimentó mi amor por el anime. Ya más o menos cuando estaba en séptimo grado y la adolescencia estaba golpeando mi puerta y empecé a tener un poco de acceso a internet, fue ella quien me dijo, veamos Sailor Moon. Ella ya lo conocía, ya sabía de qué trataba, ya se lo había visto cuando fue lanzado como por el 98, así que se convirtió en nuestro proyecto. Cuando ella llegara a trabajar acordamos que íbamos a ver un capítulo, pero aquí es donde entra mi lado más obsesivo. Yo tenía el internet ahí, no podía esperar 24 horas para saber si Serena o Darien se iban a encontrar. Y entonces después de la jornada de colegio y mi tiempo libre, antes de que ella llegara a trabajar, yo buscaba el siguiente capítulo a escondidas. Lo veía con una culpa silenciosa. Y lo más gracioso es que en la noche, cuando nos sentamos a verlo juntas, yo fingía demencia y lo volví a ver. Pero cuando acabé Sailor Moon con ella, quedé como con un vacío existencial. Necesito ver más cosas así. Así fue como ella me recomendó ver Ranma y medio o Las Guerreras Mágicas. Esta etapa fue crucial porque ahí dejé de ser una espectadora pasiva y empecé a buscar, porque el estilo de dibujo cambiaba. Fue un momento en el que acepté mi identidad. Ya no veía monitos chinos, veía anime. Las cosas un poquito cambiaron cuando me fui a vivir con mi papá y el acceso a internet era un poquito más limitado. Yo era una otaku en crecimiento y eso fue como quedarme sin aire. Pero el universo me tenía a mí un regalo y era que tenía una tienda de anime al lado de mi colegio. Esa tienda era un portal a otro mundo. Como no tenía mucho dinero extra, empecé a irme caminando al colegio algunos días y aunque eran unas caminatas largas, cada moneda del pasaje que me ahorraba era un directo ahorro para comprar un CD. No sé si se acuerdan de esos discos. Tenían la portada impresa en papel barato y así descubrí animes como Vampire Knight y Kaicho Watmei-sama. Como no tenía más opciones, esos discos eran mis tesoros. Los veía una, dos y 10 veces. Me fijaba en los fondos, en las voces originales, en los gestos de los personajes. Hasta me aprendía el opening. Esa escasez tecnológica me obligó a ser una observadora detallada. Aprendí a amar el ritmo del shoujo y el drama de los vampiros y las comedias románticas. En ese momento no necesitaba 1000 series para ver, pero con las pocas que tenía al menos me hacían soñar. Mi hermanastro me recomendó Sakura Card Captor. Ahí es cuando descubrí el salvaje oeste que era YouTube en el 2010. Era una locura. Los episodios estaban divididos en 3 partes. Si tenías mala suerte y no encontrabas la parte 2 porque la habían borrado por derechos de autor, pues
Tenías que intentar buscarla de cualquier forma para poder acabar el capítulo. Además, los videos tenían marcos de flores o de muñequitos, la música de fondo era distinta o estaba en espejo para engañar al algoritmo, los subtítulos eran de colores, incluso a veces los encontrabas pero en otros idiomas. Y en esa búsqueda de animes de romance, el algoritmo me llevó a algo mucho más peligroso y me recomendó School Days. Yo iba buscando amor y encontré, bueno, ya saben que encontré. Ese fue mi punto de quiebre. Me volví una niña sin supervisión adulta en el internet profundo del anime. Pasé directamente al gore, por Separi, Deadman Wonderland, Elfen Light, Shiki, Another, Higurashi. Me fascinaban los contrastes, los personajes que tenían tiernos pero luego eran historias horribles. Eso hizo que me interesara más por la cultura japonesa y nació el sueño de claramente todos aquí que me están viendo de ir a Japón algún día en medio de la sangre y el misterio de YouTube en 240p. Cuando en el colegio hice como mis primeras amigas otaku reales, teníamos una competencia silenciosa de quién veía más. En mis vacaciones era trasnochar viendo Clannad, Angel Beats o Bleach. Si el sol salía y yo seguía enfrente de la pantalla, era un buen día. Confieso que también tuve mi etapa hater. Si un anime se volvía muy famoso, yo lo rechazaba. Era como porque todo el mundo habla de Charlotte, por ejemplo. Entonces no lo veo. Me sentía especial viendo cosas que nadie conocía, pero con Shingeki no Kyojin perdí esa batalla. Empecé a leer el manga y la espera mensual para leer un capítulo era una agonía. Fue mi primera gran experiencia. Al salir del colegio y entrar a la vida adulta, la universidad y luego el trabajo, el tiempo se volvió mi enemigo. Ya no podía maratonear 50 capítulos. Es así como aprendí a amar los animes en emisión. Hoy mi semana se organiza por los estrenos. Si hay Doctor Stone, que si jueves de Jujutsu Kaisen, que si el fin de semana es para ver Higokuraku. Y he pasado por todos los géneros. He visto evolucionar la animación desde los trazos hechos a mano hasta el CGI más avanzado. Lo único que nunca me atrapó fue el mecha, pero quién sabe, quizás en 10 años les haga un video diciendo ahora me encantan los robots gigantes. Mi trayectoria como otaku es la historia de mi vida. Cada serie marca una etapa. El VHS marca la infancia con mi mamá, los CDs marcan mi independencia y el YouTube la curiosidad adolescente. Hoy tenemos plataformas oficiales, calidad 4K y todo a un clic, pero nunca debemos olvidar de dónde venimos. Esa pasión por buscar, por ahorrar, por descubrir, es lo que nos hace una comunidad especial. Gracias por acompañarme en este recorrido de años. Me encantaría saber si ustedes también grababan las series o compraban CDs piratas o si son de la nueva generación que pues ven streaming. Los leo en los comentarios y no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video.